Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor en este estudio que llevamos ya más de un año haciendo del precioso Evangelio de Mateo, donde hemos ido avanzando poco a poco hasta llegar en esta ocasión al versículo 19, que vamos a estar leyendo también el 18, porque es una profecía, y para entender bien lo que dice el 19 vamos a leer también Mateo 12, 18, que dice así: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahora sí vamos a leer el versículo 19 que dice: No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Seguimos en medio de una profecía dada en este caso por el profeta Isaías, que Mateo recuerda una vez Jesús sanó a muchas personas y donde el Señor les pidió encarecidamente que por favor no dijesen nada a nadie de que fue Él quien lo sanó. Y Mateo dice que Jesús pidió esto a la gente para que en Él se cumpliera la profecía que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, desde el versículo 1 hacia adelante. Ayer martes comenzábamos a estudiar esta profecía donde Dios dice de Jesús que es su siervo que ha escogido, que le ama, que en él se agrada su alma, que sobre él pondrá su Espíritu Santo y que a través de Jesús naciones enteras escucharán la palabra de Dios. Y ahora en este versículo 19, Mateo recoge lo que Isaías dice en el capítulo 42, versículo 2, donde dice que Jesús no contenderá, ni alzará su voz y que nadie oirá su voz en las calles. Esta expresión de que nadie oirá en la calle su voz, lógicamente no hace referencia a que Jesús no hablaría, por favor, faltaría más, sino que como dicen otras versiones, Jesús no levantará su voz en público. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que es cierto que Jesús era puro amor, pura bondad. Él es bueno en gran manera. Pero también vamos a tener que reconocer que Jesús tenía carácter. Ahora, ojo aquí, no mal carácter, sino carácter. Porque no es lo mismo tener carácter que mal carácter. Encontramos, por ejemplo, a Jesús en 2 ocasiones diferentes, que la Biblia recoge, que cuando entró al templo y vio a gente que estaba negociando, vio a gente vendiendo y comprando allí, él empezó a echar fuera a todos los que vendían y compraban, y la Biblia dice que comenzó a volcar las mesas, las sillas de los que vendían palomas. Pero a pesar de ese carácter que el Señor tenía, la Biblia nos enseña que ni contendía, ni voceaba, ni alzaba su voz por las calles. En un país como Israel, y más teniendo en cuenta que estamos en medio de una lectura de un contexto judío, tenemos que saber que allí es totalmente normal, allí es costumbre alzar la voz para prácticamente todo. Bueno, de hecho, el propio Jesús dijo en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 5, que para ese tiempo la gente amaba el orar en pie en las sinagogas y alzar la voz en las esquinas de las calles. A la gente le encantaba alzar la voz. A los judíos les gustaba sobreponerse mientras hablaban a los demás. Pero sin embargo Jesús no. Ya desde el Antiguo Testamento Isaías profetizó que Jesús no vocearía. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 31, nos dice que nosotros tenemos que quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Nosotros no podemos ser gente que grite, que constantemente esté alzando su voz. Y si así lo hacemos, tenemos que trabajar para que esa mala costumbre sea quitada, sea arrancada del medio de nosotros, porque la gritería no es de Dios. También Isaías dice, y lógicamente Mateo, en este versículo de hoy, que Jesús no contenderá. ¿Saben lo que es contender? Contender es altercar, discutir, pelear con los demás. Hay personas que tienen la fea costumbre, el feo hábito de contender, ¿verdad? Con todo el mundo. Seguro que conoce gente así. Basta que no se le dé la razón en algo para que empiece a discutir rápidamente con los demás, para que comience a hacer un altercado.
Pablo le enseña a la iglesia de Corintios, cuando escribe la primera carta, en el capítulo 11 y en el versículo 16, que si alguna persona quiere ser contenciosa, lo siento mucho, pero nosotros no tenemos tal costumbre, dice el apóstol Pablo. Ni nosotros, ni las iglesias de Dios, aclara. En la iglesia del Señor no puede haber contienda. En la iglesia del Señor no puede haber altercados, peleas. La verdad que es la cosa más fea que hay, ver como dos hermanos en el Señor pelean alzándose la voz, contienden entre ellos para ver quién tiene la razón sobre algún asunto. Te voy a dar un consejo que la Biblia nos da. Si para tener la razón tienes que gritar, es mejor perderla, pero poder obrar como así Dios nos manda y ordena en su bendita palabra. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 1, que mejor es la buena fama más que la plata y el oro. A veces es mejor perder la razón, pero tener un buen testimonio. Quizá Cristo tenía todo el derecho de poder haberles dicho 4 cosas bien dichas a esos fariseos que estaban todo el rato buscándole el fallo. Y que encima ahora, si leemos unos versículos atrás, ellos ya se habían reunido con el fin de darle muerte. Pero ya desde tiempos antiguos se había dicho que Jesús no sería contencioso, que el Señor no perdería el tiempo en gritar y en alzar su voz. Cuando una persona tiene que gritar para debatir algo, es ahí cuando ha perdido. Mira, puedes tener toda la razón del mundo en lo que dices, pero si lo has dicho gritando, has perdido. La Biblia enseña también en esta ocasión en el libro de Proverbios, esta vez en el capítulo 15 y en el versículo 1, que la blanda respuesta es la que quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si estás en medio de una discusión, la Biblia nos dice que nuestras palabras, que nuestras respuestas tienen que ser blandas, tienen que ser apacibles, y que eso es lo que hará quitar la ira del otro. Pero sin embargo, si nosotros estamos en medio de una discusión y nosotros gritamos, seguimos usando palabras ásperas, eso lo único que vas a lograr es encender todavía aún más el furor, subir el furor. Es que se empeoren las cosas. Qué hermoso es saber que Dios tiene consejos para toda nuestra vida, aún para nuestra manera de hablar. El Señor nos dio ejemplo de no entrar en contiendas. Nos dio ejemplo de no ser personas que tengamos que estar gritando, de no ser personas que alcemos la voz, sino que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con palabras suaves. Jesús no trató de comunicar su mensaje de una manera agresiva, de una manera violenta, ¿verdad? Una manera amenazante, con gritos, sino que lo hizo con dulces palabras. Y que incluso en los momentos que quizá tenía todo el derecho de defenderse, Isaías nos dice en ese precioso capítulo 53, versículo 7, que Jesús no abrió su boca. Él fue llevado como matadero, al matadero como ovejas que va delante de sus trasquiladores. Él mudeció, dice la Biblia. Así que ya sabes, siempre es mejor callar y guardar silencio en vez de alzar nuestra voz y entrar en contiendas con los demás. Amén. Vamos a orar en este día, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos aconsejas, Señor, en cada área de nuestra vida. Tu palabra es esa lámpara, esa luz que alumbra nuestro camino y que nos dice por dónde ir y por dónde no ir, Señor. Ayúdanos a desechar toda gritería de nuestra vida, no ser personas de contienda, no ser personas que estemos alzando nuestra voz, sino que seamos ejemplo tuyo, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Dios mío. Seguimos orando y clamando por la vida de Pepín, por su salud, para que lo guardes, lo bendigas y que pronto, mi Dios, puedas sacarlo de ese hospital, Señor. Gracias por cada bendición que tú estás derramando sobre tu pueblo. Te bendecimos y te adoramos desde primera hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y por favor te ruego, si puede ser, que estés orando por nuestro hermano Pepín, por José Díaz, así lo conocemos, Pepín. Estate orando por él, por favor, para que el Señor haga un milagro sobre su vida, sobre su salud, y que pronto pueda salir del hospital y volver a estar aquí con nosotros. Nos vemos mañana, Dios mediante. Dios te bendiga.